Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marlis Claudette Alvar Caldana. Soy docente en el área de matemática del Colegio Betania en los grados de cuarto y quinto bachillerato. Eh, el día de hoy les voy a presentar el tema a trabajar, el cual es productos notables, pero antes de eso vamos a dar inicio dándole gracias a Dios por un nuevo día más de vida. Inclinamos nuestro rostro o hacemos nuestra oración. Gracias te damos, oh Señor Jesús, porque tú eres bueno, maravilloso y misericordioso. En tus manos, Padre Celestial, pongo el día de hoy toda actividad que se realice dentro de este periodo de clases. En tus manos estamos, Señor. Pongo en tus manos además a mis estudiantes, a sus padres. Cuídanos a cada uno de nosotros. Amén. Para dar inicio con el tema del día de hoy, ya lo mencionaba con anterioridad, vamos a hablar sobre lo que son los productos notables. Es un tema que con anterioridad en el nivel de básico se trabaja desde primero básico, primero, segundo, tercero básico. Y pues el día de hoy vamos a dar una especie de repaso o retroalimentación en relación a este tema. Pero antes de dar inicio con la actividad, vamos a hacer unas preguntas en donde quiero que ustedes participen. Bueno, la actividad es la ruleta, es bien conocida por todos y consiste en que van a participar algunos estudiantes dándole respuesta a las preguntas que se están presentando. Entonces tenemos ahí, damos inicio y la primera pregunta es: ¿qué es un factor en un número? Esa es la primera pregunta. Como bien les decía, vamos a trabajar el día de hoy con lo que son productos notables. Para esto tenemos que ir a recordar un poco sobre algunos procedimientos que ya hemos trabajado dentro de la clase, que ya son de habilidad para cada uno de ustedes. Y vemos ahí lo que es la multiplicación de expresiones algebraicas y quisiera que por favor ustedes revisaran, ¿verdad? Viéramos nuestro cuaderno en donde hacemos nuestras anotaciones, ¿verdad? Nuestro cuaderno de texto y también el libro de texto que también manejamos, que es Antillana, recuérdense. Aparte de eso, quisiera que recordáramos, ¿verdad? La propiedad distributiva que consiste en multiplicar término por término, ya sea de manera individual, ¿verdad? Recordemos que muchas veces podemos tener un monomio por un binomio o por un trinomio, o podemos tener un monomio por una expresión, por un polinomio, ¿verdad? Entonces, recordemos que acá en la propiedad distributiva, multiplicamos término por término. Aquí también recordemos lo que es un monomio, lo que es un binomio, trinomio y polinomio. Recordemos que un monomio es el que tiene un término, el binomio el de 2, el trinomio el de 3 y el polinomio el que tiene de 4 o más términos. Aparte de eso, ¿verdad? De recordar que cuando multiplicamos un monomio por un monomio, multiplicamos los coeficientes. Recordarles, ¿verdad? Que es un coeficiente porque a veces eso se nos olvida. Tenemos el valor numérico, es el coeficiente, y la letra, como comúnmente le llaman ustedes, le llamamos variable, ¿verdad? Entonces, la variable como tal, ¿verdad? Puede ser cualquier letra de nuestro alfabeto. Aparte de eso, ¿verdad? Hablar de que podemos multiplicar cuando multiplicamos, podemos multiplicar un monomio por un binomio por otro binomio, o un monomio por un trinomio, o hablemos de un monomio por un polinomio en general. Entonces acá vemos, haciendo un recordatorio, ¿verdad? De años anteriores, hablemoslo así, multiplicamos aquí un monomio
por este binomio. Y acá tenemos un ejemplo de un binomio por otro binomio. Ahora vamos a desarrollar el tema que nos compete el día de hoy, que son los productos notables. Y al hablar de productos notables, yo quisiera explicarles, ¿verdad? Que no es más que son productos. Al hablar de productos, sabemos que estamos hablando de multiplicaciones. Y pues estamos hablando de expresiones algebraicas con ciertas características que son bastante fáciles de identificar y que tienen ciertas regularidades que permiten que de alguna manera se resuelvan de una manera más sencilla, mucho más rápida. ¿Qué es un producto notable? Un producto notable es una expresión algebraica, ¿verdad? Son multiplicaciones algebraicas que dadas algunas características que tienen y tienen ciertas regularidades entre ellos, se pueden resolver de una manera más rápida, sin necesidad muchas veces de operar tanto término como en el caso de la multiplicación. A este tipo de multiplicaciones que se realizan de una manera más rápida y identificando estas regularidades que tienen, le llamamos productos notables. Eso es lo que realmente es un producto notable. Si es un producto, ¿verdad? Es una multiplicación, solamente que tiene ciertas características, las cuales se pueden identificar y de esa manera poder resolver de forma más rápida estos productos. Hay varios tipos de productos que son notables. El día de hoy yo les voy a explicar tres, lo más, hablemosle, más fácil de identificar para que podamos trabajar. Bueno, esos productos notables son suma por su diferencia, ¿verdad? De dos cantidades, cuadrado de un binomio, así es como recibe el nombre, y el producto de dos binomios con un término en común. Bueno, vamos a dar inicio a cada uno de los subtemas, ¿verdad? De productos notables. Y vemos acá la suma por su diferencia. Corresponde específicamente al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Si nos damos cuenta ahí, está subrayado y en negrita, ¿verdad? En resaltado, ¿verdad? Una parte bien específica de la definición. Dice que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Eso es lo que yo voy a tener como resultado. ¿Cómo lo identificamos? Pues este producto se identifica, ¿verdad? Porque es un binomio. Ese mismo binomio, ¿verdad? Se repite, ¿verdad? Y solamente hay uno que con signo positivo y el otro con signo negativo. Vemos aquí algunos ejemplos y tenemos el ejemplo número 1 donde dice que 2x más 3y y 2x menos 3y. Si nos damos cuenta, en rojo podemos observar el primer término, ¿verdad? Que se repite en los dos paréntesis, en los dos binomios. Y el segundo término, que es 3y, que se repite también en este paréntesis. ¿Cuál es el resultado? Aquí lo vemos. Cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Cuadrado del primer término. El primer término es el que está en rojo. 2x. Lo elevamos al cuadrado. Menos, recordemos acá, menos, la definición, menos el cuadrado del segundo término. Pues tenemos 2x al cuadrado, el 2 es afectado por el cuadrado y 2 por 2 es 4, y la x elevado al cuadrado me da x al cuadrado, menos 3 por 3, 9, y al cuadrado. Y vemos acá el primer ejemplo. Posterior a eso tenemos el ejemplo número 2, que es con fracciones. Normalmente a veces decimos, ay, es que es fracciones, es más difícil, pero no. Siempre se los digo, entonces vemos ahí, ¿verdad? La habilidad que tenemos para poder operar fracciones. Tenemos x que está en el numerador y 3 en el denominador, menos 3 cuartos, el primero con signo negativo y el segundo paréntesis son los mismos términos, solamente que separados con el signo más. ¿Qué tenemos que hacer?
Agarrar el primer término, elevarlo al cuadrado, menos el segundo término, elevarlo al cuadrado. X elevado al cuadrado es X al cuadrado y 3 elevado al cuadrado tenemos aquí 9. Luego, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Los colores nos ayudan un montón. Tenemos acá el cuadrado del valor en rojo. Tenemos aquí nuestro resultado. Y ahora tenemos lo que tenemos en celeste. 3 al cuadrado que es 9 y 4 al cuadrado que es 16. Lo podemos hacer por partes y eso se nos facilita, ¿verdad? El numerador y el denominador. Luego vamos a hablar del cuadrado de un binomio. ¿Qué es el cuadrado de un binomio? Este es igual, hablemos que tenemos identificado que es el cuadrado de un binomio. ¿A qué es igual? Yo aquí en el texto que ustedes ven en la parte superior, estamos observando el resultado del cuadrado de un binomio. ¿Y a qué es igual esto? Es igual al cuadrado del primer término más, y entre paréntesis está o menos, el doble del producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Entonces, ustedes para poderlo identificar es bien sencillo. Son dos términos, los cuales están separados por un signo más o un signo menos y están dentro de paréntesis y lo encontramos elevado al cuadrado. Por eso se llama cuadrado de un binomio. Aquí tenemos nuestro binomio separados por signo más o por signo menos elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo se resuelve? Veamos su forma general. El primer término al cuadrado, más o menos 2 veces, o sea, el coeficiente 2 multiplicado por el primer término, multiplicado por el segundo término. Esto es multiplicación más el segundo término elevado al cuadrado. En su forma, ¿verdad? Aquí lo tenemos como texto y aquí lo tenemos ya en su forma general. Tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo tenemos a menos 5 elevado al cuadrado. Nos damos cuenta que esto es negativo. Cuando esto es negativo, al momento de operar, el segundo término es negativo. Cuando es positivo, todos sus términos son positivos. Pero vamos a hacerlos por separado. El primer término elevado al cuadrado, a elevado al cuadrado, menos 2 por lo que vale a, por lo que vale b, y que b vale 5. Entonces tenemos más, sigamos aquí el cursor, más el segundo término que es 5, el que está en verde, elevado al cuadrado. Ahora resolvemos algo bien sencillo. A al cuadrado es a al cuadrado menos 2 por 5 es 10. A. Copiamos la variable, porque la variable no se multiplica por ninguna otra variable, simple y sencillamente la copiamos. Más el 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 5 por 5 es 25. Posterior a eso tenemos que este otro ejemplo, 4y más 7 elevado al cuadrado. 4y lo elevamos al cuadrado más 2 por el primer valor, por el segundo valor que está en celeste. Más el segundo valor que está en celeste, ¿verdad? El segundo término y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos ahora. 4 al cuadrado es 16, y al cuadrado. Más 2 por 4 por 7. Aquí sí multiplicamos 2 por 4 por 7. 2 por 4 es 8 y 8 por 7 es 56y. Y el 7 lo elevamos al cuadrado, que es 7 por 7. 7 por 7 tenemos aquí que es 49. Bueno, continuamos ahí con nuestros productos y nuestros ejemplos. Tenemos aquí otros dos ejemplos. El ejemplo número 3 y el ejemplo número 4. Continuamos entonces con el ejemplo. Tenemos acá el primer valor que es a y tenemos un tercio elevado al cuadrado. Al igual que el anterior, acá vemos, ¿verdad? Tenemos su forma general. Tenemos el primer valor al cuadrado más 2 por lo que vale a por un tercio, que es el segundo término. Más el un tercio elevado al cuadrado. Ya habíamos visto un ejemplo con fracciones. Aquí es solo de aplicar. Tenemos el primer término que es al cuadrado, solo se baja. Ahora 2 por a por un tercio. Recordemos que cuando hablamos de los productos, acá si nosotros vemos, el 2 se multiplica por el a,
Pero si vemos el 1 está en el numerador, esos también están en el numerador. Es 2 por A por 1. 2 por A por 1 es 2. 2 por 1 es 2. 2A. Y en el denominador, recordemos que todos los números que son enteros como denominador tienen 1. Y 1 por 3 es 3. Por eso tenemos 2/3 de A. Y luego tenemos acá el 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1. Y el 3 elevado al cuadrado es 9. Vemos en este ejemplo, muy similar al que acabamos de ver, tenemos 3x menos 2/5 elevado al cuadrado. Es de la misma forma. Entonces tenemos 3x elevado al cuadrado menos 2 por 3x por 2/5. Acá tenemos el segundo término, más 2/5 elevado al cuadrado. Hacemos el 3x al cuadrado. 3x al cuadrado es 3 por 3, 9. X al cuadrado es x al cuadrado. Menos 2 por 3 es 6. Y 6 por 2 es 12. ¿Por qué con signo menos? Porque el signo que está acá es negativo. Ahora en el denominador tenemos a 5, porque recordemos que acá tenemos un 1, acá tenemos un 1 como denominador, porque son enteros, y todos los enteros tienen 1 como denominador. Entonces, por eso es 12/5 de x, más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. 4/25. Posterior a eso, ¿verdad? Tenemos acá el producto de dos binomios con un término en común. Y acá la particularidad que quiero que veamos, ¿verdad? Y que pongamos especialmente cuidado, es que ustedes tienen dos binomios. Tenemos un término en común, el término que hay en común es x, y tenemos dos términos que no son comunes. ¿Qué hacemos en este caso? ¿A qué es igual esto? Es igual al cuadrado del término en común, que va a ser x al cuadrado. Aquí nos están explicando bien detalladito, está bien explicado, bien detallado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El primer término lo elevamos al cuadrado, más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común. Entonces, tenemos acá más, dice, el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos A y B y lo multiplicamos por X. Y luego dice, más el producto de los términos no comunes, A por B. O sea que el último término va a estar compuesto por A por B. Veámoslo acá como su forma general, x más a por x más b. Tenemos el primer término al cuadrado más a más b por x más a por b. Primero sumamos los dos términos no comunes y lo multiplicamos por x. Y luego multiplicamos los términos que no son comunes. Veamos los ejemplos. Tenemos acá m más 7, m menos 7. Término común, m. Entonces, m lo elevamos al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Dice sumar. Sumar, aunque si hay términos diferentes, se restan, ¿verdad? Tenemos 7 más menos 6 y lo multiplicamos por m. Más 7 por menos 6. Recordemos que acá se multiplica a por b. A vale más 7, b vale menos 6. Por eso es más 7 por menos 6. Y veámoslo en su resolución. M al cuadrado es m al cuadrado. 7 más menos 6, términos diferentes se restan. 7 menos 6 es 1. 1m. Recordemos que 1 aparece acá en rojo, ¿verdad? Ese es el resultado. Pero, si nos recordamos, 1 cuando está acompañado de una variable va implícito y 1 por m va a ser m. Por eso tenemos acá m al cuadrado más m. Y aquí multiplicamos estos dos valores. 7 por menos 6. 7 por menos 6 es menos 42. Tenemos acá menos 42. Entonces nuestra respuesta es m al cuadrado más m menos 42. En el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos damos cuenta que el término que está en común es n. Y está, no es el primer valor, sino que es el segundo. Pero acá lo reestructuramos y decimos n por n, n al cuadrado. Más
6 más menos 1, 6 menos 1 es más 5. Más 5 por n. Recuérdense que n es el término que es común y va multiplicado con la suma de estos dos. ¿Qué hacemos en el último término? Multiplicamos los términos que no son comunes. Los términos no comunes acá son 6 y menos 1. 6 por menos 1 es menos 6. Por lo tanto, tenemos que n al cuadrado más 5 por n es 5n menos 6. Vemos aquí otros ejemplos muy similares a los anteriores. Aquí lo único que nos podemos dar cuenta es que m, ya en este caso el primer término va acompañado de un coeficiente. Entonces tenemos 2m elevado al cuadrado más menos 5 más 2 más menos 1 por 2m. Recordemos que aquí ya no es solo m, es 2m. Más menos 5 por menos 1, que son los términos que no son comunes. Y hacemos la operación. 2m al cuadrado es 2 elevado al cuadrado es 4. M elevado al cuadrado me da m elevado a la 2. Menos 5 más menos 6, signos iguales, recordémonos que se suman, por eso me da menos 6. Menos 6 por 2m es menos 12m. Aquí hacemos ya la multiplicación. Y aquí menos por menos da más. 5 por 1 es 5. Pues tenemos que nuestra respuesta es 4m al cuadrado menos 12m más 5. Luego tenemos acá con fracción y tenemos que es a más 2 quintos, a menos 1 quinto. Hacemos nuestra multiplicación, a al cuadrado, ¿verdad? Nuestra forma general. Recordemos que es x al cuadrado, ¿verdad? Que va a ser sustituido por a. Entonces tenemos a al cuadrado más 2 quintos más menos 1 quinto por a más 2 quintos por menos 1 quinto. Acá, como son de igual denominador, simple y sencillamente restamos los numeradores porque son signos diferentes. 2 menos 1 es 1 y copiamos el denominador. Entonces es 1 quinto de a. Menos 2 por 1 es 2 y 5 por 5 es 25. Pero como tenemos signo positivo acá y este negativo, más por menos, menos. Menos 2, 25avos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo expreso ese 1 quinto de a? ¿Ya? A va 1 por a es a y en el denominador es 5. Por eso tenemos que es a al cuadrado más a quintos menos 2 25avos. Ahora vamos a trabajar unas hojas interactivas, las cuales ustedes tienen que enviarme captura al Classroom, a nuestra clase que tenemos asignada para este bimestre. Toman las capturas y también le toman fotografía de los procedimientos que realicen de su cuaderno. Agregado a las hojas interactivas que ya vieron ustedes el link, se los voy a pasar al grupo por WhatsApp. Agregado a eso, también les voy a subir este documento que es para que ustedes unan cuáles son los coeficientes que corresponden a cada uno de los productos notables. Doy por finalizada la actividad y pues al finalizar ustedes de realizar los ejercicios, pues los suben a nuestra plataforma. Dios les bendiga, fue un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense bastante.